Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos. Ya me conocéis, soy Maite Sáenz. En esta ocasión vamos a hablar del impacto que va a tener el COVID-19 en la configuración de los paquetes de retribución. Desde Observatorio lo que queremos es daros información no solo del hoy, del impacto que está teniendo hoy el coronavirus en nuestra gestión, la gestión de las compañías, sino también empezar a pensar a futuro, porque es ahora cuando tenemos que empezar a sentar las bases de lo que pueda ser esa recuperación. Antes de nada, espero que estéis todos bien, que os estéis cuidando mucho. Os doy las gracias por conectaros de nuevo a este webinar en el que somos mucha gente, más de 500 personas. Así es que, de verdad, de corazón, mil gracias. También a nuestras ponentes, Susana Marcos, de People Matters, Nuria Cebrián, de Cestingi, y María Urgorri, de Rented. Como yo soy la que menos tiene que hablar, enseguida le cedo la palabra a Susana porque va a ser un webinar muy intenso. Susana, te cedo los mandos y muchas gracias. Pues muy buenos días, Maite, Nuria, María. Empezamos esta mañana con un tema realmente apasionante y que desde luego está en las mesas de todos los responsables de recursos humanos y todas las direcciones generales del país y me atrevería a decir del mundo entero. Si me permitís, ahora yo que ya os he saludado y me habéis visto la cara, me ponéis cara y ojos, voy a eliminar la cámara porque creo que así vamos a tener más facilidad en la recepción. Así que me quedo sin cámara, creo. A ver, ahí estamos. Bueno, pues como os decía, vamos a tratar en esta mañana un tema verdaderamente intenso, que es el impacto que toda esta crisis que estamos sufriendo mundialmente tiene en los paquetes de compensación, en realidad en la retribución y recompensa. Mirad, estos días o estas semanas ya, las empresas han tenido que plantearse cuáles eran sus prioridades y cuáles deberían ser sus prioridades. Y yo diría que todas ellas en su agenda tienen estas tres, ¿no? Garantizar la seguridad de las personas, mantener la actividad y mantener el servicio al cliente en la medida en que esto se pueda y preservar, sobre todo preservar a largo plazo la sostenibilidad del negocio. Estas tres prioridades que ahí aparecen en determinado orden son las mismas que tenemos que trasladar cuando pensamos en retribución y recompensa. Y tenemos que pensar también en qué orden las ponemos. Yo las he puesto en el orden que entiendo que cualquier empresa que se precie de cuidar a sus personas y de garantizar su futuro, pues las pone, ¿no? Primero la seguridad de las personas, pero sin olvidarnos que tenemos que dar sostenibilidad a largo plazo al negocio. Pero dependiendo de qué importancia o qué prioridad le demos qué orden demos a estas prioridades, pues las medidas que vamos a adoptar en la crisis y después de la crisis pues van a variar, ¿no? En función de qué importancia demos a uno y otro factor, al impacto financiero o a las relaciones con el empleado, al riesgo que podemos correr en esas relaciones, pues vamos a definir distintas medidas que puedan responder de una u otra manera. Como veis, a medida que nos movemos hacia el lado de la derecha, empezamos a pensar en medidas que pueden poner en riesgo las relaciones con el empleado, como las reducciones de fijo, los permisos no retribuidos, etcétera, pero que puedan tener un alto impacto financiero, que eso nos ayuda a esa sostenibilidad a largo plazo del negocio, y a medida que nos vamos hacia la izquierda, disminuimos el riesgo de esas relaciones con el empleado y a medida que bajamos, pues disminuimos el impacto financiero. Bueno, estas son, en general, esto es un gráfico que recoge medidas muy diversas aplicables a esta crisis o a cualquier otra crisis que hayamos podido sufrir. Ya, desafortunadamente, veníamos de haber probado este tipo de medidas anteriormente. Como no sabíamos cómo las empresas estaban reaccionando ahora, porque todo ha sido pues tremendamente rápido y estábamos muy poco preparados para dar esa respuesta rápida, pues lo que hicimos fue preguntar a las empresas cómo estaban respondiendo, cómo se estaban preparando para esta situación. Entonces, el día 26 de marzo, apenas hace unos días, lanzamos un sondeo en el que participaron 80 empresas. A estas alturas ya casi tenemos alguna más porque han seguido respondiendo y seguiremos preguntando en los próximos días, pero ya veréis que los resultados nos llevan a eso.
bueno, pues una serie de preguntas sobre qué estaban haciendo en materia de retribución y recompensa ahora mismo. Entonces, bueno, la primera de las preguntas que formulamos es si se estaba contemplando poner en marcha alguna medida de contención de los costes salariales. Y esta fue la respuesta. Las respuestas que veis aquí y en alguna pregunta más que os vamos a mostrar están expresadas en porcentajes para que veáis la proporción de cada una de las respuestas, pero una advertencia porque dejamos que las empresas que contestaban eligieran más de una pregunta, por lo tanto los porcentajes no suman 100. Como veis en este caso, lo que nos dijeron el 44% de las empresas es que ahora no estaban haciendo nada, pero por ahora, y que posiblemente tomarán algún tipo de medida en el muy corto plazo. Y había empresas que simplemente nos decían que no, todavía un cuarto de las empresas a las que preguntamos nos dijeron que no estaban poniendo en marcha ninguna medida de contención y que tampoco lo pensaban. Pero si veis hacia la derecha, pues empiezan a vislumbrarse algunas alternativas, algunas actuaciones que van en la línea de las que veíamos antes. Pues sí, estoy tomando alguna medida, una distribución irregular de la jornada, acordando reducciones salariales de todos o de algún colectivo, permisos y vacaciones no remuneradas, adelanto de vacaciones remuneradas. Incluso había algunas empresas que abiertamente nos decían que habían iniciado ya un ERTE, el 20%. En realidad, detrás de toda esta muestra, como veis arriba a la derecha, hubo un 42% de la muestra que ya había iniciado un ERTE o quedó muy probable hacerlo. El resto estaban intentando poner medidas salariales para evitar ese ERTE. A estas alturas sabemos que se acercan casi a 3 millones de trabajadores los que están entrando en una medida como un ERTE en estos días, ¿no? Y hoy, lamentablemente, hemos tenido una noticia de incremento del desempleo en más de 300.000 personas en el mes. Y eso pues son noticias muy malas. Bueno, la segunda pregunta que formulamos es si la empresa había puesto en marcha un ERTE, en el caso de que lo hubiera puesto en marcha o tuviera previsto hacerlo próximamente, si tenía intención de completar la prestación por desempleo. Lo que nos contestaron las empresas es que por ahora, como veis, un porcentaje importante de empresas, pues más del 50%, nos decían que no pensaban completar la prestación, o al menos no por ahora. Las que sí estaban pensando en completarla, que son ese 44% que veis a la derecha, algunas nos dijeron 20% que hasta el 100% y otras que lo harían parcialmente. Las respuestas más comunes eran llegar al 80%, entre el 80 y el 90%, algunas al 50%, algunas de ellas nos decían que variaría en función de la jornada que finalmente quedara o en función del salario de los empleados a los que será dirigido. Normalmente protegiendo más a los empleados con menores ingresos, naturalmente. Bueno, si pensamos en los sectores, en el tipo de empresas que se iban a ver afectados o que se están viendo afectados, las más afectadas, las medidas principales que nos decían que estaban poniendo en marcha, que pensaban poner en marcha, eran cosas como las que tenéis ahí, una reducción salarial del equipo ejecutivo, que es bueno, pues un gran gesto que no solucione todos los problemas que después vienen. Permisos no retribuidos, adelanto de vacaciones, disminución de jornada, puesta en marcha de ERTEs, permisos retribuidos, bolsa de horas, ¿no? La última medida del gobierno, la congelación de las contrataciones o simplemente el aplazamiento del incremento salarial si es que aún no se ha realizado. En las compañías que han podido hasta esa fecha continuar con el business as usual, y tenemos el as usual entre comillas, pues las medidas principales han sido el mantener el salario, es decir, no hacer o no aplicar los incrementos si todavía no lo han hecho, la reducción de la retribución del equipo directivo, más como medida de responsabilidad social corporativa y de nuevo, entre comillas, y una revisión salarial en cualquier caso conservadora si es que todavía lo tenían pendiente de hacer. Eso en cuanto a la retribución fija. En cuanto a la retribución variable, pues nos encontramos con dos situaciones. Compañías cuyos bonos cuyos bonos ya estaban devengados, ya se había cerrado el ciclo anual y por tanto estaban devengados, pero que no estaban pagados todavía, en cuyo caso, bueno, pues las empresas, la respuesta que estaban dando es, bueno, retraso el pago
o negocio formas de pago. Doy pagos paulatinos a lo largo del tiempo. Una de las cosas que naturalmente están haciendo ahora las empresas es preservar la caja, ¿no? Tener mucho control sobre la tesorería. La segunda situación podría ser pues, compañías cuyos bonos no están devengados al completo, compañías que no tienen un ejercicio fiscal que coincide con el año natural, por ejemplo. Bueno, estas empresas están más en el enfoque de bueno, voy a esperar a ver qué pasa, a ver cómo avanza la situación, cuánto se me complica, no se me complica, y entonces tomaré una decisión. Las que han avanzado más en esto, pues están modificando las métricas y los objetivos. Después veremos un poquito en qué consiste. En cuanto a la retribución variable a largo plazo, los incentivos a largo plazo, bueno, en mayor parte no han cambiado ni métricas ni objetivos, los han mantenido tal cual. En algún caso, pues compañías que tenían previsto hacer un pago de esos incentivos a largo plazo, pues están pensando en atrasarlos, de nuevo, reserva de caja. Y bueno, en los casos de planes basados en acciones o en instrumentos parecidos a las acciones, el valor de las acciones, pues tampoco vemos que se esté haciendo nada por el momento, a pesar de que esas acciones o esas opciones o cualquier instrumento vinculado al valor de la acción, pues esté lo que llamamos underwater, no hayan perdido tanto valor que realmente no representen ningún incentivo, no tengan valor. Bueno. En el caso de colectivos más críticos, colectivos clave, como pueden ser los equipos comerciales, la situación se complica más, claro, porque este es un colectivo que está tremendamente afectado. Y bueno, aquí nos encontramos con situaciones en las que tenemos que mantener el compromiso de esta gente, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Pues modificando curvas de pago, por ejemplo, disminuir los mínimos y los máximos sin que se modifique el objetivo, es decir, modificamos la escala de logro, se modifican objetivos o cuotas, ajustándolos al nivel, el nivel de logro, bajándolos. Lo que pasa es que esto, bueno, pues puede tener el problema de que la vuelta a la normalidad se produzca rápido y se produzca bien, y bueno, esto suponga un sobrepago, tiene un cierto riesgo. Considerar también el rendimiento relativo, es decir, yo no sé hasta dónde tengo que llegar, es muy difícil poner objetivos, o es muy difícil poner mínimos o máximos, pero lo que sí puedo hacer es comparar el rendimiento de las distintas personas o de los distintos equipos de comerciales y pagar en función de esos rankings que me puedan salir de rendimiento, ¿no? O incluso hacer una aplicación discrecional de la distribución del posible valor que se haya podido generar. Y en ese colectivo, muy en particular también, pues una de las alternativas que se está barajando es dejar de trabajar con periodos más cerrados en el tiempo y centrarnos más en programas muy rápidos, muy puntuales, más tipo campaña, ¿no? Y esto no serviría para los equipos de ventas. Bueno, aquí yo me gustaría preguntarle a Nuria, que entiendo que me está oyendo. Nuria. Sí, Susana, te escucho. Sí, bien. Bueno, estábamos hablando perdón, de la retribución fija y de la retribución variable, y uno de los resultados de las encuestas es que las empresas pudieran complementar, ¿no?, el salario en un ERTE. Pero a mí me gustaría preguntarte, Nuria, como experta en el asunto, ¿hasta qué punto tiene sentido completar el salario en un ERTE por fuerza mayor, ¿no?, que es la modalidad, ¿no?, en más clara, sí, en este caso? Hombre, a mí de la encuesta, claro, entiendo que la encuesta no se puede establecer una diferenciación que en qué clase de ERTE, ¿no?, ha presentado las compañías. Evidentemente, en un ERTE por fuerza mayor no tiene ningún sentido complementar el salario. Además, en este punto sí que es cierto que la avalancha de ERTEs que ha habido han puesto de manifiesto que no todo vale, ¿no?, a la hora de presentar un ERTE. Por ejemplo, en el sentido de ha habido ERTEs por fuerza mayor que ya se han tumbado básicamente por el Ministerio de Trabajo, y otros que no han podido salir de momento hacia adelante porque, claro, la fuerza mayor es muy específica, ¿no? Y aunque la situación para algunas empresas es muy crítica, no realmente obedece a un caso de fuerza mayor. Evidentemente, en un ERTE por fuerza mayor no tiene ningún sentido complementar ninguna prestación, ningún salario, porque supone un cierre, una imposibilidad total
de seguir con la actividad, con lo cual no hay ingresos. Sin embargo, en un ERTE, por causas económicas y organizativas, lo lógico, lo normal, si quieres que el ERTE salga adelante, porque tiene que haber mediante una negociación colectiva, es el hecho de poner encima de la mesa algún tipo de complemento del salario. ¿Vale? Ya hemos visto en la encuesta que hay muchas empresas que lo han complementado y hay otras que lo han complementado vía salario, pues el 80, el 90 normalmente o el 50, y luego también un poco con el tema del salario emocional, que podríamos llamar, ¿no? Hay empresas que han mantenido las pagas extraordinarias, hay empresas que han mantenido las vacaciones o incluso han ampliado el periodo de vacaciones y sobre todo el tema de la antigüedad, ¿no? Digamos que en ese tipo de ERTEs por causas económicas sí que tiene sentido complementar el salario. Y en el caso de la retribución variable, además de estas medidas que veíamos aquí, habíamos comentado, Nuria, en algún caso la transformación de ese variable, que podría ser en dinero, en otro tipo de instrumentos, como pueden ser las acciones, ¿no? Algo parecido. Sí, aquí en el tema de la retribución variable, y como tú bien has señalado, Susana, que ya veníamos de una crisis económica en la que también se tuvo que reinventar, ¿no? De todo el tema de la compensación. Ahora es posible volver a trasladar aquí a la situación que tenemos el tema de la retribución variable. Ahora mismo los sectores regulados, ya lo sabes tú como financiero, están estableciendo, el Banco Central Europeo, incluso la autoridad española, están estableciendo contención, ¿no? en el pago de la retribución variable dentro del sector financiero. Pues quizá ese mismo criterio se puede trasladar a las empresas que no sean del sector financiero y que tampoco tengan que ser cotizadas. Es decir, todos los esquemas de retribución variable que ahora mismo corran peligro, entre comillas, porque realmente no obedecen a la función para la que se pensaron, o realmente al terminar el año no vayan a ser posible la consecución de objetivos, sí que se pueden transformar en otro tipo de esquemas un poquito más a largo plazo y a lo mejor poder introducir acciones, pagar en acciones. Aunque no seamos una empresa cotizada, también se pueden establecer esquemas de pago de instrumentos de patrimonio, es decir, compartir el valor, ¿no? de la evolución de la compañía de cara a futuro. Muy bien, gracias, Nuria. Bueno, vamos a pasar a otro elemento que son los beneficios y también preguntamos a las empresas qué pensaban hacer con los beneficios que han perdido su finalidad durante el periodo de confinamiento, tales como los tickets de comida o la tarjeta de transporte o los cheques guardería. Esto nos va a ilustrar un poco más tarde María, porque bueno, han hecho también consultas al respecto y lo voy a dejar para que lo vea ella después de mi intervención, ¿no? Pero como veis, de nuevo, hay un poco de parálisis, ¿no? Al menos en el momento en que recogimos la información, que se hace muy pocos días, algo de parálisis, ¿no? ¿Qué voy a hacer con esto? Pues de momento nada, más de la mitad nos dice que nada, ¿no? Aquí había empresas, todavía también un porcentaje importante que nos decía suspenderlos durante este periodo, algunos hablaban de transformarlos y aquí, bueno, esto también tiene su repercusión, ¿no? Porque el hecho de querer transformarlos pues posiblemente suponga la necesidad de hacer una negociación, ¿no? Algunos de ellos van a estar dentro del propio convenio colectivo y será necesario para su modificación pues sentarse, ¿no? Con la representación de los trabajadores. Y aquí también, Nuria, yo te paso un poco el testigo, ¿no? Porque efectivamente aquí tenemos medidas adicionales que podríamos pensar con los beneficios. Desde luego, no hacer nada no es muy buena idea, pero podemos pensar en algunas alternativas, ¿no? Y teniendo en cuenta los distintos escenarios que nos podemos encontrar, ¿no? De beneficios corporativos o de retribución flexible o beneficios que están en convenio. Sí, aquí en el tema de los beneficios tenemos también un grueso importante, ¿no? Porque en los últimos años los paquetes de beneficios, además de ser generosos, han formado parte, ¿no? de la cultura retributiva de todas las compañías. Entonces, en tiempos en los que tenemos que apretarnos un poco el cinturón o las empresas tienen que empezar a contener costes, pues claro, el tema de los beneficios quizás sea lo primero que se nos viene a la cabeza a la hora de qué hacer con ellos, ¿no? Aquí, como bien has dicho, Susana, hay tres escenarios que hay que analizar. Claro, el beneficio corporativo, el que forma parte del paquete retributivo adicional,
de todos los empleados. Luego tenemos los beneficios que forman parte de un sistema de retribución flexible en el que los empleados, y luego ya nos hablará María de esto, deciden, ¿no?, cómo cobrar su retribución. Luego el tema de los beneficios que vienen en convenio colectivo, ¿no?, que esos quizás sea más complicado poner en marcha medidas de contención, ¿no?, porque al fin y al cabo también tenemos que negociar con los sindicatos, qué hacemos con ellos. Pero en cualquiera de los casos, suspenderlos o transformarlos en este momento puede ser una buena iniciativa. Suspender no significa suprimir, es decir, es simplemente ver qué hacemos con este tipo de beneficios que a lo mejor ahora mismo están suponiendo un coste importante para las compañías, pero forman parte, ¿no?, de la retribución de los empleados. Entonces, sí que muchas empresas se están planteando la transformación de esos beneficios en una nueva, digamos, nueva forma de retribuir, unos nuevos beneficios. Luego veremos, creo que un poquito más adelante, hablamos del tema de qué es lo que están poniendo en marcha, beneficios adicionales las empresas, ¿no? Y a lo mejor ahora sí que se pueden reconfigurar en bolsas de beneficios que luego los empleados puedan utilizar de otra manera, ¿no? Por ejemplo, programas de salud o programas para mejorar la salud emocional, todo tipo de programas que mejoren quizá a lo mejor luego cuando volvemos el estrés de las compañías, ¿no?, información, ¿no? Y, en cualquier caso, tendremos que tener mucho cuidado con la transformación o la supresión de este tipo de beneficios, porque a veces valoramos muy mal, ¿no?, o con mucha distancia la repercusión que tiene en la economía doméstica, ¿no? Porque, bueno, pues los niños, aunque están en casa, pues muchas guarderías siguen atendiendo a distancia, la comida hay que hacerla y se cuenta con ese ingreso, en fin, bueno, una serie de cosas que yo creo que María también tocará después. María nos dirá, pero vamos, en principio lo que es suprimirlos no se aconseja. Muy bien. Bueno, preguntamos también si la empresa estaba concediendo o pensaba conceder algún beneficio extraordinario o alguna ayuda extraordinaria a los empleados ahora en esta nueva situación de teletrabajo, incluso para sobrellevar el periodo de confinamiento, porque bueno, hay gente que puede teletrabajar y gente que simplemente está lejos y no está haciendo nada, y eso bueno, pues lleva una carga psicológica y sociológica muy importante, ¿no? Aquí lo que nos decían las empresas, y de nuevo considerad que podían contestar varias cosas, es que bueno, la que aparece con un mayor porcentaje de respuesta es sí, pensamos proporcionar ayudas para mejorar la salud y el bienestar emocional del empleado y de su familia. Algunas empresas estaban también pues, dando alternativas de formación, incluso de entretenimiento para el empleado y su familia. Muchas, como veis, todavía demasiadas, casi un 50%, pues no están haciendo nada o no lo están haciendo por ahora, y esto posiblemente es un grave error. Nos llamó la atención ese 15% de las ayudas para mejorar la ergonomía en el puesto de trabajo desde casa, porque en las encuestas que estamos haciendo, los pulsos que estamos tomando a los propios empleados que están teletrabajando, que os invito también a sumaros a esa iniciativa, a preguntar, ¿no?, cómo se sienten, cómo perciben, cómo están siendo productivos o no. Una de las mayores quejas es la falta de ergonomía en el hogar, ¿no?, el dolor de espalda, los ojos cargados, bueno, porque no tenemos los elementos que normalmente tenemos en nuestros lugares de trabajo, y eso pues está causando un perjuicio al trabajador pues muy importante. Bueno, otro elemento que también tocamos fue el reconocimiento. Todos esos programas o todas esas políticas o estilos, ¿no?, de gestión de personas en las empresas que no están vinculados a un resultado específico, que no son incentivos en sí, pero que tienen muchísima fuerza como elemento para decir esto también es importante para la compañía, para el desarrollo de unos valores, de una cultura, de una forma de hacer, de un estilo, ¿no? Y claro, ahora tenemos un gran reto para el reconocimiento de cosas que no estaban previstas, ¿no? Todos esos esfuerzos, toda esa dedicación extraordinaria, sobre todo pues en las empresas que están en sectores esenciales, pero no únicamente ahí. Tenemos mucha gente anónima
haciendo un sobreesfuerzo titánico, ¿no? en estas semanas y con mucha intensidad en las 24 horas del día. Entonces, ese reconocimiento de los esfuerzos, de la dedicación extraordinaria, del compromiso, ¿cómo lo reconocemos? Bueno, pues es complicado, pero no lo podemos olvidar, ¿no? ¿Qué nos dicen las empresas que están haciendo o intentando hacer? Pues mantener una escucha permanente, no estar ajeno a lo que están diciendo, están sintiendo, están percibiendo los empleados en cualquier rincón en el que estén y de cualquier nivel y de cualquier tipo y en cualquier proceso o en cualquier departamento. Una devolución de un agradecimiento constante. Hemos sido, pues creo yo que generosos y la verdad es que socialmente creo que podemos estar contentos con esos aplausos que damos a las 8 de la noche a determinados profesionales, pero es que nuestros profesionales, nuestros empleados están también haciendo un esfuerzo pues muy más grande, más pequeño, trabajando de otra manera y tratando de mantener las operaciones, el servicio al cliente y hasta el sentido del humor, ¿no? Pues estamos hablando de esto, estamos hablando de periodos de descanso, de acompañamiento emocional y de reconocimiento público. Todo eso pues son formas de reforzar y recompensar esos esfuerzos, esa dedicación extraordinaria o ese compromiso en unos momentos de gran adversidad. Preguntadas las empresas, si hay profesionales trabajando por pertenecer a colectivos en sectores esenciales, se ha visto algún tipo de reconocimiento por las circunstancias especiales del momento. Y fijaos que es muy triste, ¿no?, la respuesta que obtenemos todavía. Pues no, un tercio nos dicen que no y casi el 50% nos dicen que no, aunque sea por ahora, pero se está actuando, como veis, con cierta lentitud, ¿no? Los que nos dicen que sí, lo hemos visto en sectores esenciales como es la alimentación, y tenemos muchísimos casos de empresas que sí que están reaccionando, haciendo un reconocimiento, en muchos casos en metálico, pero no solamente, ¿no? Las empresas de distribución, los supermercados, pues hay muchos ejemplos en los que a los trabajadores se les está dando algún tipo de gratificación o bono en metálico o no en metálico por ese esfuerzo extraordinario que están haciendo. Y hay muchos elementos intangibles que no son puramente dinero, no son beneficios, no son siquiera programas de reconocimiento que sean estructurados, que tienen muchísima fuerza, muchísima importancia en un momento como el que estamos viviendo de crisis y de crisis con confinamiento, ¿no? Mantener el contacto de forma regular, preparar a los colaboradores para el éxito, es decir, que no pierdan propósito, que no pierdan la visión de lo que el negocio va a volver a ser con toda seguridad, ¿no? Ser transparentes en cuanto a los cambios retributivos, no esconder nada. Si yo voy a tomar una decisión de reducir, de trasladar, de dividir, de dilatar en el tiempo, lo mejor que puedo hacer es comunicar ese cambio, las acciones, porque de esa manera nos podremos preparar mejor, ¿no?, en nuestras economías domésticas. Y también intensificar la estrategia de escucha de los colaboradores, no solamente es hablar, comunicar, informar, sino también, bueno, pues tomarnos el tiempo para escuchar las percepciones, para escuchar los sentimientos, las emociones que en estos días pues se están dando, ¿no?, en todos los rincones de nuestra organización, y nunca mejor dicho, porque los rincones están ampliamente extendidos. Bueno, y esto llegará un momento en que pasará, ¿eh? La crisis sanitaria seremos capaces de remontarla, pero la recuperación pues va a ser lenta, pero nos tenemos que ir preparando para ella, ¿no? Y de haber compartido, de estar compartiendo el sacrificio que están haciendo las organizaciones, tenemos que pasar a un momento de compartir también la recuperación, y esto no se nos puede olvidar. Estamos pidiendo sacrificios, estamos haciendo cosas que están dañando la economía doméstica y la felicidad, ¿no?, de muchísima gente del mundo entero y desde luego de nuestro país, pero cuando nos recuperemos, esa recuperación también tiene que llegar a la inmensa mayoría, ¿no? Entonces, ¿qué viene después de la crisis? Bueno, pues en retribución fija podemos adoptar distintas medidas, ¿no?, que son desde las más drásticas, a lo mejor desde haber hecho la reducción de salarios y mantenerla en el tiempo, congelarlos, hacer subidas salariales más bajas, o simplemente revisar las estructuras salariales para que sean un poquito más conservadoras.
Pero tenemos que recordar que aunque tendamos a ser conservadores, el mercado seguirá expectante de crecimiento y de mantener su ritmo competitivo, por lo cual deberíamos poner mucho ojo en cómo están evolucionando nuestros competidores por talento, por personas, para mantenerlas competitivas, porque si no, pues perderemos el track del talento. Y si nos recuperamos, pues tendremos que compartir esa recuperación, como decía. Y esto implica pues generar nuevas expectativas, volver a la situación previa hasta donde podamos si se cumplen determinadas condiciones, y esto pues también requerirá de negociación, pero ayudará sobre todo en la negociación colectiva, ¿no? Y aquí, de nuevo, Nuria, me gustaría preguntarte por este aspecto, ¿no? Porque una de las cosas que estamos barajando, ya las barajamos en la crisis anterior, es trabajar en este sentido. Es decir, ahora estamos pidiendo un sacrificio, pero, bueno, ese sacrificio es más dulce, es más fácil de conseguir y de conseguirlo pacíficamente si somos capaces de generar una expectativa nueva a futuro, ¿no? Sí, hombre, está claro que después de la crisis, y como tú bien has comentado, Susana, se trata de compartir la recuperación económica de la compañía. Pues hemos estado tirando todos del carro y hemos solicitado a nuestra compañía una serie de esfuerzos económicos y ahora toca apretarse el cinturón, y ahora toca revisar todos los paquetes retributivos que tenemos de aquí a futuro. Pues sí que es lógico que tras una reducción de salario fijo o una revisión de la estructura salarial o incluso una congelación de los sueldos, se generen nuevas expectativas económicas para los empleados y la compañía vuelve a tener beneficios o alcanza los resultados económicos esperados, ¿no? Esto se puede plantear tanto como una negociación, tanto a nivel de negociación colectiva, porque al fin y al cabo vamos a tener que plantear a nuestros sindicatos, a los representantes de los trabajadores, esta contención salarial. Si generamos nuevas expectativas económicas a futuro, la negociación colectiva va a ser mucho más fácil de conseguir. Lo único que ocurre es que, igual que tú has comentado antes, en este caso, perdón, el generar expectativas supone un ejercicio brutal de transparencia. Es decir, la empresa tiene que hacer un ejercicio de transparencia de la situación económica real. Porque si vamos a compartir la recuperación, tenemos que compartir con nuestros empleados cuál es la situación real de la compañía, ¿no? Así es, hablaremos más de transparencia. Bueno, en el caso de la retribución variable, bueno, aquí van a suceder pues distintas cosas, ¿no? Desde luego, todo lo que esté, todos los bonos anuales, los incentivos anuales, la retribución variable anual que esté vinculada a rendimiento o a beneficios de la empresa, pues se van a reducir automáticamente, ¿no? Si es que mantenemos los objetivos donde los habíamos previsto. Como mucho, pues es posible que nos quedemos en pagar los mínimos, ¿no? de esas retribuciones variables que tengamos diseñadas en nuestros programas. Y muchas compañías, por la experiencia que tenemos también de la crisis anterior y lo que estamos barajando y trabajando con nuestros clientes, es que a pesar de todo, a final de año es muy probable que se consideren ajustes discrecionales. ¿Tendremos que ajustar los objetivos y los indicadores de rendimiento? Pues casi con toda seguridad, ¿no? Tendremos que cambiar los indicadores, a lo mejor pasar de indicadores de rendimiento que tengan que ver con crecimiento de volumen o con satisfacción del cliente o con cosas por el estilo, pues tendremos que centrarnos en indicadores o en el indicador que nos garantice que se está generando suficiente dinero como para poder distribuir entre nuestros empleados, ¿no? Y que indicadores como el EBITDA, el BAI, pues se conviertan en indicadores de finalistas, ¿no? de rendimiento, de resultados de una compañía, se conviertan en el indicador que nos indicará, que nos permitirá tomar una decisión de reparto, ¿no? De distribución o no de retribución variable. Entonces, ese posiblemente sea el foco en el que nos tenemos que fijar. Ese será la métrica, el indicador verdaderamente relevante, y quizá, bueno, pues unido a esto podamos poner oportunidades de recompensa más agresivas, pero desde luego
si no vienen financiadas por la generación de resultados a través del EBITDA, del BAI, pues no va a ser posible su distribución, ¿no? Bueno, preguntadas las empresas si tenían previsto llevar a cabo alguno de los siguientes cambios en el programa de bonos de incentivos para este año 2020, pues las respuestas, fijaos, era mayoritariamente revisar o ajustar la formulación de los objetivos vinculados al variable. Pero bueno, también pensad que no es la única forma de hacerlo. Las menos nos comentaban que modificarían o reducirían las cuantías, lo cual, bueno, pues dado que no se van a dar los resultados, casi con toda probabilidad, pues no tiene mucho sentido, porque bueno, pues, para eso tenemos el variable, ¿no? Si el resultado se reparte, se financia, y si no hay resultados, pues no se ha generado dinero para repartir. Desde luego, todos aquellos programas que estén muy vinculados a cuestiones que son difícilmente medibles o convertibles en euros, pues no son los más aconsejables. Algunos incluso nos dijeron que bueno, simplemente lo van a suprimir y ya está, ¿no? Bueno, en los planes de reconocimiento, si ahora tenemos el reto de reconocer todo ese esfuerzo, después de pasar esta crisis, no solamente tendremos que reconocer el esfuerzo pasado, sino que tendremos que recuperar el compromiso, tendremos que recuperar la motivación, la energía de nuestra plantilla y sobre todo tendremos que recuperar la confianza. Entonces, aquí yo creo que vamos a tener que echar el resto, porque lo otro es dinero y nos garantiza el flujo de ingresos, la seguridad, ¿no?, de nuestros empleados, pero desde luego el mantener una actividad eficiente y un servicio al cliente del mejor calibre que podamos y la sostenibilidad futura del negocio pasa porque recuperemos también estos elementos, ¿no? No solamente que el coste sea el adecuado. Entonces, multiplicar esfuerzos por desarrollar políticas o programas que no necesariamente sean monetarios para compensar esos ajustes que vamos a arrastrar de remuneraciones, pues también se vuelve una inversión pues muy significativa, que esperamos gran retorno de ella, ¿no? Aquí las empresas nos han hablado o hemos visto, ¿no?, también de nuevo en pasadas crisis, pues inversión en tiempo libre remunerado, no como o vacaciones, entendiendo vacaciones como muchos días juntos, ¿no?, en los que disfrutamos de nuestro tiempo libre y nuestra familia en algún sitio distinto. Celebraciones con el equipo, reconocimiento público, flexibilidad de trabajo, flexibilidad de tiempo, flexibilidad de lugar. Estamos aprendiendo a teletrabajar y a trabajar con la tecnología a tope, ¿no? Bueno, pues posiblemente eso nos va a dejar una forma de afrontar el trabajo diario muy distinta, que también es posiblemente deseable en el futuro, no con esta intensidad, gracias, pero sí muy aprovechable en el futuro. Coaching, apoyo emocional, la salida de la crisis no va a ser fácil, muchos van a acabar muy tocados y habrá que estar muy pendientes de que la salud emocional, la salud mental, la salud social de nuestros empleados pues sea la que tiene que ser, ¿no? Desarrollo y autonomía. También esta crisis yo creo que trae oportunidades, y este confinamiento trae oportunidades para entender y aprender y acostumbrarnos a dejar a la gente trabajar a su aire, ¿no? Y que la autonomía pues es un gran valor en más gente de la que normalmente pensamos, ¿no? En estilos de dirección, en culturas muy basados en el control, en las instrucciones. Bueno, pues también aprovechemos la oportunidad que nos da este confinamiento y esta crisis para observar comportamientos en los que la gente trabajando de manera autónoma, con su compromiso, con sus instrumentos, con todas las dificultades que tenemos, pues es capaz de salir adelante y salir adelante muy bien, ¿no? Y también, bueno, ¿por qué no pensar en que durante esta crisis la gente crece, la gente hace las cosas muy bien y que esa autonomía y ese estar en una situación de dificultad extrema, pues puede llevar a un crecimiento profesional, a un desarrollo profesional que no teníamos previsto y que posiblemente esté preparando a muchas personas para asumir responsabilidades de otro tipo. A lo mejor pues también llega el momento de yo no te voy a subir el sueldo, pero voy a reconocer que posiblemente puedes tener una contribución de mayor relevancia para esta compañía y voy a renivelarte, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Bueno, y los intangibles no nos los dejemos. Para la recuperación después de la crisis sanitaria tendremos que trabajar mucho en potenciar el liderazgo y una dirección estratégica única. El propósito sigue siendo fundamental. Tener un propósito como empresa, tener un propósito como equipo y tener un propósito como profesional está en la base de la mejor gestión del talento. Gestionar el cambio con mucha comunicación fluida. Nuria lo ha mencionado, yo lo he mencionado y no nos cansaremos de decir que eso es fundamental. Énfasis en la orientación al cliente. Dejemos de mirarnos en el ombligo y de centrarnos, acordados de las 3 prioridades. Una vez salvado la seguridad del empleado, en este caso por la vía de garantizar el flujo de ingresos y de pensar en la sostenibilidad a largo plazo, no nos podemos olvidar del cliente, que es nuestra razón de ser. Y ahí tenemos que focalizar todos nuestros esfuerzos para que los mensajes que mandemos a través de los esquemas retributivos, de los programas retributivos, sean que la prioridad es dar el mejor servicio al cliente. Y también hacer un esfuerzo importante en comunicar un sistema de retribución justo, es decir, que todos los cambios que se han ido produciendo, todos los ajustes, todos los recortes han tenido una razón de ser, y cuando esa razón de ser desaparezca también se compartirá la recuperación, ¿no? La bondad de esa recuperación con los empleados. Por eso, de nuevo, la transparencia es un valor increíble. Bueno, así que, ¿qué estamos aprendiendo? Esto lo habíamos titulado primero lecciones aprendidas, pero no, las lecciones no están aprendidas todavía, las estamos aprendiendo. Pero hay 4 cosas que nos llaman especialmente la atención, o que deberían llamarnos especialmente la atención. La primera es la fuerza de la comunicación interna constante y en todas las direcciones. No es solamente informar de la dirección a los demás, de la importancia de lavarse las manos o de cómo van las cuentas. Es también escuchar a los empleados, porque los empleados, aunque estén en su casa, calentitos y con los mejores medios, seguramente están sufriendo pues el confinamiento en muchos sentidos, desde el punto de vista psicológico y social. La segunda lección que estamos aprendiendo es que la transparencia tiene un inmenso valor. Las compañías que hasta aquí han trabajado con mucha transparencia, con mucha claridad y con mucha honestidad en general y en particular en los sistemas retributivos, ahora lo tienen mucho más fácil, porque tienen un porqué y saben cómo, cambiando ese porqué, pueden cambiar también lo que hacen en retribución. Y es también fundamental la implicación de todos los actores, es decir, no es solamente una decisión de recursos humanos o de la dirección o del consejo. Todos los actores, los agentes sociales, el empleado individualmente, la repercusión en su vida familiar, en su vida personal, todos tienen que ponerse encima de la mesa para poder tomar decisiones. La tercera lección, y esta la venimos aprendiendo desde hace mucho tiempo, pero ahora se ha multiplicado por mucho, la importancia de la recompensa total, entendida como todo el conjunto de elementos por los cuales estamos dispuestos a dar nuestro talento, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestro compromiso, y que no solamente son elementos en metálico, no solamente son elementos dinerarios. Hay muchos elementos que tienen que ver con cómo me tratan, cuál es mi futuro, qué me espera como desarrollo, qué estoy aprendiendo, cómo son mis compañeros, que tienen una importancia inmensa, y que cuando nos falta de uno, que es el metálico, como en este caso, tenemos que trabajar todos esos elementos que configuran el por qué yo vengo a trabajar todos los días, o trabajo desde mi casa ahora todos los días con todo mi compromiso y con toda mi energía. Entonces, todo eso tiene que ser un todo integral y un todo integrado. Y la cuarta lección que estamos aprendiendo es que todos y cada uno de los colaboradores, yo diría que internos y externos, son importantes, son fundamentales para el éxito de una organización. Nos hemos fijado tradicionalmente, ya muchos años, fijándonos en determinados colectivos como muy especiales, muy clave, ¿no? La dirección, los comerciales, tal. Pero en esta crisis, y algo que estamos aprendiendo, es que el empleado con las tareas más básicas es el que nos está sacando y el que nos está ayudando todos los días a que podamos seguir viviendo. Así que el peso de todos y cada uno de los colaboradores para el éxito de una organización es una lección que también estamos aprendiendo. Así que los líderes tienen un desafío importante, que es plantear sus estrategias, las necesidades de talento, de las recompensas para la etapa post-crisis. Y yo os dejo aquí una máxima, y es que cuanta menos gente dejemos atrás,
mayor y más rápida será la recuperación. Y bueno, yo con esto doy por terminada mi exposición y me uno a las gracias que entre todos cada noche damos a mucha gente que está haciendo todo lo posible porque salgamos adelante. Así que yo aquí, como todas las presentaciones, pues cierran con muchas gracias, pero muchas gracias a todos esos profesionales que están ayudándonos a sacar este país adelante y este mundo adelante cada día. Así que gracias. Yo voy a darle la palabra ahora a María, que como os prometí nos va a hacer un paréntesis, un profundo en lo que está pasando en beneficios. Gracias. Muchas gracias, Susana. Vamos a compartir. Dejo que me veáis un momentito y compartimos pantalla. Daros las gracias a todos por la asistencia a este webinar. Voy a ser muy breve porque es verdad que Susana y Raquel han comentado perfectamente todos los productos. Comparto pantalla. Perdonadme. Ahí lo tienes, María. Sí está. Yo no la veo, ¿eh? Perdonadme. La vemos. Sí, vale, fenomenal. Vamos a ver cómo puedo. Ahora ya no. Vale. ¿Ahora no? Ahora no. ¿Ahora sí? Espera. Disculpadme, no sé si la veis. No, yo no la veo ahora. La veíamos hace un minuto. ¿Ahora tampoco? No. Si A ver, quieres un lo que hago es que segundito. la Disculpadme, pongo yo, si quieres. Vale, ¿Quieres que la ponga perfecto. yo? Mira, ahora sí la vemos. Ya está. ¿Sí? Ahora sí. Vale. Estupendo. Pues muy rápidamente, dar las gracias, porque es verdad que habéis comentado muchísimo, nuestros productos que comercializan en red, bien o se pueden dar como beneficio social, como lo estáis dando algunas empresas, o bien como retribución flexible. En este momento, la duda que nos surgía, es importante, bueno, los productos son ticket restaurant, transporte, guardería y seguro de salud. Son los más comunes en un plan de retribución flexible. Efectivamente, como esta situación es totalmente atípica, nos pilló a todos por sorpresa y nos generaron muchísimas dudas qué hacíamos con estos beneficios sociales ahora mismo en las compañías. Si podíamos seguir ofreciéndolas, si iban a tener las exenciones fiscales correspondientes y demás. Entonces, ahora os explicaré un poquito más el ticket restaurant. El ticket transporte es clarísimo, evidentemente es la ayuda que se le da al trabajador o bien que se lo descuenta de su nómina para el desplazamiento de casa al trabajo. Al estar muchos de nosotros confinados en casa, evidentemente no aplica. Sería uno de los productos que tenemos clarísimo que si no nos trasladamos al centro de trabajo no podríamos seguir percibiendo con la exención fiscal correspondiente. Guardería. Guardería aquí, bueno, nos surge mucho la duda. Vamos a ver, hay muchas guarderías que siguen dando sus servicios online, incluido a los niños de 0 a 3 años. Como sabéis, está totalmente exento de 0 a 3 años, pero hay muchas guarderías que siguen ofreciendo el servicio online. Y por lo tanto hay que seguir pagándolo. Seguro de salud. Por supuesto, y más que nunca es necesario continuar pagando las aseguradoras. Por supuesto, en lo que nos generaba muchísimo más duda era el ticket restaurant, con lo cual nosotros, la asociación, pertenecemos a la Asociación Española de Empresas de Vales de Comida y otros servicios, AEPCOS, y como teníamos esa duda, la planteamos al despacho Pérez y Orca si se podían seguir utilizando los vales de comida aún estando en casa, teletrabajando. Y fue muy clara su conclusión, vino a decir que se ajusta a derecho y, por supuesto, se puede seguir aplicando la exención de los vales de comida en la situación de teletrabajo. ¿Por qué? Porque la ley es muy clara, la ley de IRPF deja unos puntos muy claros, por supuesto, día hábil, en fin, un montón de cosas, pero no habla en ningún momento del lugar de trabajo ni horas de trabajo. Entonces, entendimos y la conclusión es que sí. Ahí está la confirmación de la posibilidad de continuar entregando los vales de comida, por supuesto, con esta exención fiscal.
Pero ¿qué pasa? También surgieron las dudas de al estar en casa y no poder salir y la mayoría de centros de hostelería y restauración estar cerrados, se han estado adaptando, tanto los centros como nosotros, se han estado adaptando a esa, al poder coger comida para llevar a casa, takeaway y delivery. ¿Y cómo se ha adaptado a Edenred en estas circunstancias? Bueno, a través de 3 pilares súper importantes. Hemos hecho acuerdos, que ahora veremos cuál. Por supuesto, ya llevábamos trabajando años en la digitalización y nuestros clientes nos han acompañado, pero creo que este es el momento de hacer ese cambio. Y el lanzamiento, hemos aprovechado también el lanzamiento de My Edenred. Acuerdos. Como os decíamos, muchos de los restaurantes, que es donde podemos utilizar en establecimientos de hostelería y restauración los vales de comida, están cerrados. Ellos mismos se han adaptado al delivery y al poder coger la comida preparada, el poder ir a recogerla. Hemos hecho unos acuerdos con Globolunch y con Just Eat. Eso podemos ayudar al empleado a que pueda utilizar los tickets. Tenemos a día de hoy más de 300 establecimientos con este servicio, pero no dejamos de trabajar en ello. Tenemos un departamento específico en el que contacta diariamente con estos establecimientos para verificar que siguen dando el servicio y puedan admitir nuestra tarjeta. ¿Por qué digo nuestra tarjeta? Porque ha sido muy clara, además, las recomendaciones, tanto bien para ir a comprar al supermercado o en cualquiera de establecimiento de hostelería, es que recomiendan el pago a través de tarjetas, móviles, relojes y demás. Edenred ya hace tiempo, como sabéis, tenemos el vale de comida, el ticket restaurant clásico y la tarjeta. Con la tarjeta nos hemos adaptado al pago con los dispositivos móviles. Tenemos acuerdo tanto con Apple Pay, Android y Samsung Pay. Con lo cual el pago es sencillísimo. Si vamos a recoger esa comida o bien a través de estas plataformas que os he comentado, podemos hacer el pago con nuestra tarjeta. Creo que es el momento, las empresas que todavía no han transformado su ayuda de comida, que actualmente está en papel, y además comento esto porque, como sabéis, han restringido todavía más el poder ir a los puestos de trabajo, y nosotros, al no ser algo esencial, hemos tenido que cerrar nuestro departamento de producción en Barcelona de lo que son los vales de comida, de los tickets físicos, con lo cual podemos seguir sirviendo para nuevos clientes la tarjeta, porque sigue produciéndose sin ningún problema y se envía por correo, pero sí que los tickets han quedado suspendidos temporalmente. Entonces, muchas empresas están aprovechando esa digitalización, que creo que a futuro es conveniente para todos. Se entrega una única vez la tarjeta, podemos entregarla, seguir entregándola en el domicilio particular y se hacen las recargas de forma totalmente automática. Aquí es importante, como decía Raquel y Susana, las empresas lo tienen, muchas de ellas lo tienen ya por convenio establecido, por convenio una ayuda para ciertos productos. Con lo cual no es tan fácil eliminarlo. Y en la reconversión nómina, habrá algunos productos que sí, por ejemplo el Plus Transporte, si a día de hoy dejábamos convertirlo en lo que es la tarjeta física, tarjeta transporte para transporte público colectivo, y a día de hoy no me desplazo, evidentemente esa ayuda tiene que pasar a nómina. Siempre, por supuesto, con la repercusión, por supuesto, pasará a tributar. Entonces, cuanto menos hagamos el cambio y lo tengamos en productos que puedan seguir beneficiándose de exención fiscal, más vamos a favorecer al empleado, y en este caso el ticket restaurant. No recomiendo en ningún caso, si por convenio lo tengo, transformarlo en la nómina, porque vamos a tributar por ello. Y luego, por último, hemos hecho el lanzamiento, además, lo habíamos hecho días antes del confinamiento, pero bueno, todavía más, estamos trabajando en ello. Tenemos, a través de la aplicación de My Edenred, hemos lanzado también un acuerdo con restaurantes que podemos hacer el pedido en el restaurante. Ahora mismo está suspendido temporalmente. Cuando comes en el restaurante, hacemos nuestro pedido, vamos a comer al restaurante y demás. Pero sí que podemos hacer el pedido y recogerlo, y también que nos lo lleven a casa, delivery. A día de hoy tenemos
este servicio directamente en nuestra aplicación web. Tenemos acuerdos con muchos restaurantes a nivel nacional y cada vez va creciendo. Pensar que esto acabamos de lanzarlo y poquito a poco estamos incrementando el número de restaurantes que se adaptan a esta metodología de trabajo. Por supuesto, pagar con nuestra tarjeta o con otra tarjeta. Y no tiene, a día de hoy, hemos conseguido que no nos cueste absolutamente nada la entrega en domicilio. No tendría coste para el empleado. Y como os decía, ya está, nos estamos adaptando día a día a las nuevas recomendaciones, pero sí que es cierto que si lo tenemos como beneficio social o como retribución flexible, es complicado eliminar ahora estos productos y sobre todo porque perjudicaríamos al empleado con la implicación fiscal que estos productos conllevan en la nómina, si los ponemos en nómina. Pues por mi parte, muchísimas gracias por estar ahí, por oírnos. Os animo a todos a que continuéis con estos productos para no perjudicar al empleado y más ahora en estos momentos de crisis. Y Maite, dejamos si quieres un ratito para preguntas. Pues sí, tenemos unas cuantas preguntas, muchas gracias. Además tengo preguntas para todas. Voy a ir directamente al grano con ellas a ver lo que nos da tiempo a contestar. La primera, para Susana, ¿qué pasa con la revisión o la retribución, perdón, de variable de los comerciales que están afectados en un ERTE? Bueno, como decía antes, los comerciales son el colectivo más afectado y efectivamente van a tener serias dificultades en poder cobrar una parte de retribución que en su caso suele ser significativa, que es la parte variable, porque difícilmente van a poder cumplir con sus objetivos. Sin embargo, este colectivo que ahora está afectado va a ser también el que nos ayude después a remontar y hacer esa recuperación, porque es el colectivo que está encargado de traer los ingresos a la compañía. Esa es su misión principal. Entonces, va a ser un colectivo en el que tenemos que pensar especialmente en no afectar su flujo de ingresos enormemente, puesto que bueno, pues, gran parte de ese ingreso que están llevándose mensualmente viene de la retribución variable. Entonces, creo que es uno de los colectivos en los que se debería pensar de alguna manera en complementar, tomando en cuenta pues posiblemente el rendimiento pasado de cada uno y bueno, siempre con una afectación en función de los resultados que la compañía en general va a conseguir. Pero pensemos que este es el colectivo del que después vamos a tener que tirar enormemente y va a ser el que haga el esfuerzo titánico para salir de la recuperación. Totalmente de acuerdo. Mira, hay una pregunta también en relación con el estudio que has presentado, Susana. Nos piden saber el perfil de las empresas que han participado, número, y si pensáis además actualizarlo, porque claro, ahora mismo las cosas están cambiando tanto que de aquí a 15 días seguro que esta radiografía es diferente. Así es, mirad, el estudio se hizo de súper urgencia porque necesitábamos meter el termómetro para saber por dónde estaban marchando las cosas, ¿no? El número de empresas que han participado ahora en esta cata, como ponía ahí, es de 80. El perfil de las empresas es muy diverso. Tenemos empresas muy grandes y de 35 y empresas medianas, no diría pequeñas, pero sí medianas, Lo que tenemos previsto es seguir haciendo este estudio, hacer esta cata, va a seguir siendo muy sencilla todas las semanas. De hecho, entre hoy, jueves y mañana volveremos a lanzarlo, corrigiendo y aumentando las preguntas que vamos a hacer, porque queremos incidir en determinados aspectos que bueno, en el primer lanzamiento pues no se hizo. Así que tenemos muchísima gente ahora que continúa, ¿no? Con nosotros, y yo os invito a todos a que contestéis esa pregunta, esa encuesta, que es muy sencilla, pero que nos va a ayudar a todos, porque nuestro objetivo es compartir esa información con cuanta más gente podamos, pues mejor, ¿no? Para que tengamos bueno, ideas y referencias y no quedarnos atrás, ¿no? No dejar a ninguna empresa atrás, que ahora pues los medios que tenemos para saber muchas cosas pues son muy escasos. Así que sí, la vamos a repetir, sí la vamos a seguir repitiendo porque, como decía, la situación cambia casi de día en día, ¿no? Y las reacciones
pues son también muy a corto plazo. Así que sí, os invito a que cuando recibáis nuestros mails los respondáis inmediatamente, porque generosamente también os devolveremos esa información. Sí, yo creo que podemos enviarles la encuesta a todas las empresas, que os lo decía al principio, somos muchos. Ahora os digo, estábamos conectados prácticamente la totalidad de la capacidad de la plataforma, 450 personas. En algún momento determinado, de un total de inscripciones de 800, con lo cual, bueno, primero, el tema interesa muchísimo. Segundo, creo que todos vosotros también podéis contribuir al estudio que ha compartido aquí Susana. Más preguntas. Iñaki pregunta si se deben anular los pedidos de ticket restaurant y de transporte de empleados en situación de ERTE. Pues Vale. yo creo que hay la pregunta Sí. para Nuria, ¿verdad? Quizá María. Bueno, Sí. En este caso todo depende del ERTE que se esté planteando y cuál es el grado de complejidad en la negociación que tengamos. Ya he comentado antes que en un ERTE de fuerza mayor el tema económico automáticamente debería pasar tristemente al desempleo, porque la empresa, si se le acepta una fuerza mayor, no puede complementar, no puede seguir pagando los salarios de los empleados. Sin embargo, en un ERTE por causas económicas y técnicas, aquí ya tenemos el problema de dónde está el pulso de la negociación, ¿no? Si queremos sacar el ERTE adelante, necesitamos la complicidad de los comités de empresa y de los empleados, ¿no? Yo lo que plantearía en esta negociación sería una suspensión temporal, no una supresión, sino una suspensión temporal del pago de estos beneficios. Vale, sí intervengo en cuanto a cancelaciones de pedido. Como nos pilló a todos un poco de sorpresa, el pedido para disfrute en marzo ya estaba gestionado y cargado en las tarjetas de los empleados o pagadas las guarderías y demás. Ese dinero que no ha podido utilizarse está ahí y las empresas podrán regularizar con el empleado un poquito más adelante. Para abril también, como esto se ha ido alargando poquito a poco y las noticias van cambiando día a día, muchas de las empresas ya tenían lanzados los pedidos, porque se hacen con bastante antelación, para disfrute 1 de abril. ¿Qué nos encontramos? Como os decía, que algunos productos vamos a tener y poder utilizarlos como el ticket restaurant, la guardería exige a lo mejor pagarlo, pero evidentemente el ticket transporte lo hemos acumulado en nuestra tarjeta. Lo que deberá hacer la empresa luego regularizar con el empleado. Como el mes de vacaciones no recargamos, pues evidentemente a lo mejor otro mes al año no tendremos que recargar. O bien podemos hacer una descarga de saldo y se le abona al empleado en nómina con la correspondiente retención de IRPF. Yo añadiría a esto que con independencia de los pedidos y de los costes, que nunca olvidemos que dentro de las empresas los empleados tienen nombres y apellidos y tienen situaciones personales muy diferentes y que medidas que tomemos de una manera generalizada pueden ser, pues tener un impacto relativo en algunos, pero pueden tener impacto dramático en otros. Entonces, que seamos muy conscientes de los segmentos de empleados que tenemos y que identifiquemos muy claramente quiénes son los segmentos, las personas más vulnerables, para que sea esos a los que protejamos, ¿no? Y que digamos, el equilibrio colectivo y la generosidad colectiva pues nos ayuden a que pues los que más perciban pues estén de alguna manera ayudando a los más vulnerables. Totalmente de acuerdo, Susana, y simplemente también hacer una puntualización hablando del ERTE, por ejemplo, el producto seguro de salud. A día de hoy esta es la pregunta más frecuente que se hacen las compañías. En este ERTE, ¿qué hacemos? Porque los productos, bueno, el ticket restaurant podemos reanudarlo cuando sea, pero el seguro médico no. Depende de una compañía aseguradora y, como sabéis, tiene unas condiciones especiales. Aquí sí que, como hablabais, hay dos opciones también. Si completas el salario del empleado, es muy sencillo poder completarle con el pago de la cuota del seguro médico, o bien que la empresa, si económicamente puede asumir ese coste, y regulariza una vez que se incorpore el empleado. Y además cada aseguradora está poniendo de su parte también para llegar a un acuerdo con cada empresa y ver la casuística de cada una de ellas, porque eso sí que sería realmente una faena, dejar al empleado suspendido en el seguro médico, precisamente en estos momentos.
Perdón, siguiente pregunta. Pablo dice que si en situación de teletrabajo y por política interna establecida este tipo de retribución flexible no está incluida, ¿hasta qué punto es obligatoria mantenerla? Y si no sería mejor idea invertir en programas de salud. Claro, bueno, por la parte que me toca, sí que es verdad que la retribución flexible es una decisión de la empresa, o bien pactada con el comité de empresa o recogida en algún convenio colectivo, pero bueno, eso ya depende, como decíamos también antes, la negociación y la predisposición que tengan las compañías. Si realmente los productos que se acogían a retribución flexible no aplican, como es el ticket transporte, pues evidentemente tiene que quedar suspendida de forma automática. Pero como decíamos, si en esa retribución flexible está incluido el seguro médico, a lo mejor el ticket restaurante, cuando realmente, como decía también Susana, es que el impacto puede ser importante o dramático en ciertas familias. Y si se puede seguir utilizando, ¿por qué no darlo? Si al final la retribución flexible lo que precisamente no es coste para la compañía, ese salario sacrificado, al final no es un beneficio social, es el empleado quien decide qué parte de su salario va destinada a estos productos. ¿Por qué cortarlo? Quizás debía a lo mejor cortar algún tipo de beneficio social más que la retribución flexible. Sí, Ahí así es. también tendrán que tener voz y voto los propios empleados, posiblemente, para intentar, que quizá podrían tener recabar la opinión de los propios empleados para precisamente lo que decía Susana antes, pues tener en cuenta la casuística de cada uno de ellos. Claro, y Maite, y además la retribución flexible al final es optativo para cada uno de los empleados. Si el empleado decide que prefiere tener el salario por circunstancias, porque van más ajustados y no tener estos productos que puede prescindir de ellos, pues es decisión del empleado. Pero ¿por qué eliminarlo? Así es, mira, Maite decía algo que es importante, había una pregunta previa sobre si vamos a continuar haciendo estas catas de toma de decisiones de las compañías respecto a temas retributivos, pero yo también mencionaba, ¿no?, cuando estaba hablando, la importancia de recabar la percepción de los empleados, ¿no? Y cuáles son los problemas con los que se están enfrentando de verdad, no solamente si tienen el ordenador o las conexiones, ¿no?, sino si su salud emocional y social es la que tiene que ser y otro tipo de cosas, ¿no? O sus dolores de espalda. Entonces, yo también os invito, ¿no?, como personas responsables de gestión de personas, el que hagáis esas catas de opinión y de percepciones de los empleados. Nosotros ahora estamos trabajando justamente en eso, ¿no? Es decir, bueno, ayudando a las empresas, ¿no?, a que sean capaces de semana a semana o con el ritmo que cada empresa entienda que lo necesite, porque es distinto en cada uno, en cada colectivo, toda esa gente que ahora tenemos pues con un cierto grado de descontrol y desplazadas y a distancia, saber lo que están pensando, qué es lo que les duele, qué es lo que les está impidiendo ser productivos, tener una vida dentro de sus hogares que sea razonable, ¿no? Eso que hablamos de la conciliación y que se nos ha llenado la boca durante muchos años, bueno, pues ahora corregido y aumentado, ¿no? Es el momento de asegurarnos de que el equilibrio entre la vida profesional y la vida privada, la vida personal, es el que tiene que ser. Y hay que preguntarle a los empleados, y hay que preguntarle a menudo, y hay que tomar decisiones en consecuencia. A veces será mejorar sus paquetes de retribución flexible, modificarlos, a veces será asegurarnos de que el flujo de dinero está llegando, a veces será el mandarle una silla a casa para que se pueda sentar, no lo sé, o darle instrucciones para que no le duela la espalda, ¿no? Bueno, pues creo que esa es una inversión que no debéis olvidar, ¿eh? Porque va a tener un impacto también sobre el compromiso, sobre la energía y sobre el grado de fidelización de los empleados y los colaboradores muy fuerte, porque demostrará que la empresa se preocupa por lo que les está pasando, ¿no?, física y emocionalmente. Totalmente de acuerdo. De hecho, cuando hablamos en tiempos buenos de la individualización de la política de retribución, también hay que aplicarla en la medida de lo posible, porque hay que recordar que la empresa también está sujeta a tensiones importantes ahora, pero en la medida de lo posible hay que adaptarla a lo que el empleado puede en un momento de necesitar. Y insisto, dentro de lo posible. Sigo con más preguntas. ¿Sí, Susana? Déjame, iba a decir una cosa. Mirad, cuando damos las clases, ¿no? Sabéis que
que certificamos a profesionales en temas de retribución y recompensa desde hace años con la mejor certificación del mundo. Una de las cosas que solemos decir, y yo personalmente insisto mucho, es que todo lo que hagamos en retribución y recompensa es una hipoteca para el futuro. Cuando las empresas van bien, tienden a ser generosas, a subir los salarios, a poner variables, a dar muchos beneficios, ¿no? Muchas alternativas, pero eso hay que saber convivir con ello y hay que poder convivir con ello cuando vienen mal dadas. Entonces, y tiene muy mala marcha atrás. Ahora estamos en la situación contraria, en una situación de crisis donde tenemos que hacer recortes de los costes, de todos esos extras que veníamos dando. Pero ojo, que si una mala decisión de dar de más perjudica el futuro de la compañía, el futuro de la cuenta de resultados de la compañía, una decisión de dar mucho de menos y de no preocuparnos de lo que les ocurre a los empleados tiene una repercusión muchísimo más profunda, es una hipoteca mucho más profunda para darle sostenibilidad a medio y largo plazo a una compañía, porque los empleados perderán la confianza. Y si un empleado pierde la confianza, baja inmediatamente su productividad y sus ganas de hacer las cosas bien. Y eso sí que es dramático. Sí. Siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto las empresas están sufragando los gastos del teletrabajo? ADSL, el PC, la ciberseguridad. Pues como habéis visto antes en la encuesta, todavía muy poco, ¿eh? Pero es una de las cuestiones que hay que preguntar sí o sí a los empleados. Eso que os decía antes de hacer el seguimiento, porque nos encontramos, claro, que mandamos a la gente a trabajar a casa y en casa pues tenía una conexión wifi pues a lo mejor para ver pelis, o tenía un ordenador que era para toda la familia, o que no tiene un sitio aislado para trabajar y tiene a los niños rondando por todas partes, ¿no? O que los niños tienen que estar estudiando con el ordenador que hay en casa, ¿no? Entonces, bueno, el que la compañía se asegure de alguna manera en que ayuda a sufragar esos gastos que en definitiva son una inversión para su productividad, pues tiene que estar en las agendas de todos, ¿no? ¿Es un coste extra? Puede ser que sí, pero hay que valorar también el retorno que puede tener esa inversión en este momento. ¿Crees necesario hacer evaluación del desempeño de los empleados en esta situación? Y si es así, ¿qué tipo de preguntas crees que se podrían plantear? ¿Puedes repetirme la pregunta que te he perdido? Sí, si crees necesario hacer en estos momentos evaluaciones del desempeño. Y en caso afirmativo, ¿qué habría que preguntar? A ver, las evaluaciones del desempeño, a mí no me gusta hablar solo de evaluación del desempeño, me gusta hablar de gestión del desempeño. La gestión del desempeño es algo que no se produce en un momento determinado, sino que se hace a lo largo de todo el año, todos los días. Dar feedback a los empleados y recibir feedback de los empleados es siempre una magnífica inversión. Entonces no veo por qué no hay que hacerla ahora. Posiblemente sí haya que cambiar quizá el tipo de preguntas, ¿no? para recibir y dar ese feedback. Pero es que ya estaba cambiando esto, ¿no? Durante muchos años hemos estado muy centrados en evaluar el pasado, ¿no? Había lo que hemos hecho en el año, el desempeño del año, los resultados del año, y ya llevamos un tiempo virando en otro sentido. Y bueno, pues no me importa tanto, o sí me importa, ¿no? El desempeño pasado porque te pago por desempeño, ¿no? Esto que hablamos del pay for performance, pero ya empezamos a hablar del pay for talent y el pago por el talento, ¿no? Y el talento es el talento pasado, pero éxitos pasados no garantizan éxitos futuros. Entonces, el viraje de gestión del desempeño y de evaluación del desempeño hacia saber qué puede aportar un determinado empleado, un determinado colaborador en el futuro, pues es posiblemente más importante, más significativo, más trascendental que pensar en lo que ya ha hecho. En esta situación, fijaos que yo creo que vamos a ver caras de los empleados que desconocíamos porque nunca nos hemos fijado en ellas. Esto que yo decía antes de trabajar con un propósito y trabajar con autonomía, y que eso nos va a hacer descubrir pues grandes seres humanos en los equipos que tenemos, pues creo que tiene que formar parte de la conversación también, ¿no? Esas competencias, esas capacidades, esas actitudes incluso que estamos descubriendo, el cómo se elicitan los valores de la compañía, creo que tiene que formar parte de la conversación de una evaluación del desempeño ahora y por mucho tiempo, ¿no? Así que sí, no veo razón para no hacerla. Ahora, si es un puro trámite
para decir, bueno, pues hago la evaluación y con eso subo el fijo y pago el variable, pues hombre, creo que es un objetivo equivocado para hacer una evaluación o mejor una gestión del desempeño. Pregunta para Nuria. Si complementamos a los trabajadores incluidos en un ERTE para que no pierdan poder adquisitivo, ¿este complemento cotiza a la Seguridad Social? Bueno, sabemos que en los ERTEs, a raíz de las medidas temporales que se publicaron y que todos conocemos y nos han traído tanto de calle, la cotización a la Seguridad Social está bonificada en un ERTE por causa de fuerza mayor, ¿vale? Eso yo creo que lo tenemos todos claro. En un ERTE por causas organizativas, el 100% de la cotización va a cargo de la compañía. Con lo cual, si la pregunta es si la parte que el empleado cobra del desempleo en el ERTE, el 100% de la cotización es a cargo de la compañía. De acuerdo. Creo que esa era la pregunta, ¿eh? Creo. Sí, me parece que sí. Creo que sí. Vamos, si no, en cualquier caso, si nos está escuchando todavía, pues que nos diga si hemos acertado o no. A ver, otra pregunta. Si el transporte público sigue activo y las oficinas están abiertas, pues porque son un servicio que tiene que estar abierto, ¿es posible seguir manteniendo la exención fiscal del ticket transporte? Esta es para María. Sí, por supuesto, por supuesto. Por eso en muchas organizaciones no han podido cortar el servicio de ticket transporte, porque efectivamente si tú te sigues desplazando al lugar de trabajo, por supuesto que tiene exención fiscal. Sí, sí. Sin problema. Aquí hay varias preguntas, a ver si las puedo agrupar. Respecto de la tarjeta transporte, al ser saldos acumulados para utilizar en el mes o siguientes, ¿no es posible que alguien solicite recarga de tarjeta? Por defecto, no se controla quién consume el saldo en el mes. Entonces, lo que quería confirmar esta persona es si bajo este supuesto, en situación normal es posible seguir aplicándolo durante este periodo de cuarentena o de confinamiento. Se refiere a acumular el saldo, Maite. Sí, se refiere a poder seguir acumulando el saldo. Sin ningún problema. Normalmente las empresas son quien determinan si esos saldos caducan a final de año, por año fiscal, a 31 de diciembre, o bien las tarjetas tienen una validez de 3 años y el saldo no caduca. Es el empleado quien va gestionando las cargas que haya ido haciendo. Evidentemente la ley es bastante clara en ese sentido de no acumular en todos los productos, pero es que esta es una situación muy atípica. Evidentemente todos vamos a acumular en un momento determinado, con lo cual más adelante ya regularizaremos lo que os decía. Como sabéis que si hay un mes al año no podemos pedir porque entendemos que estamos de vacaciones y no aplicaría la exención, pues luego regularizaríamos quizás con más tiempo. A lo mejor en julio tampoco hacemos una petición y consumimos lo que ya habíamos acumulado. Pero ese saldo no se pierde en ningún caso, ¿eh? Sí. Tengo respuesta de la persona de la pregunta anterior. Dice, la pregunta es si el complemento que da la empresa al empleado afectado por el ERTE cotiza ese complemento. Esta pregunta era para Nuria. Sí, perdón, ¿me puedes repetir, Maite, que había mucho ruido y no te he oído? Decir, si la pregunta era si el complemento que da la empresa al empleado afectado por el ERTE, ese complemento cotiza. Claro, cotiza al 100%. Igual no estoy entendiendo la pregunta. Quiero decir, en un ERTE, me voy a centrar en el de causas económicas y organizativas, el empleado pasa a cobrar del desempleo. ¿Vale? Pero la cotización de ese empleado sigue siendo de la compañía. La compañía tiene que cotizar el 100% del salario que le pagaba al empleado antes de entrar en el ERTE. Si el empleado pasa a cobrar una parte del ERTE, del SEPE, en este caso, y otra parte de la compañía porque le complementa la prestación por desempleo, la empresa sigue cotizando al 100% por el empleado. No deja de cotizar, salvo que estemos ante un ERTE por fuerza mayor, insisto. Vale, aquí sí que me gustaría hacer una matización porque es importante entender que ahora mismo los ERTEs por causa de fuerza mayor son muy complicados de obtener, ¿vale? Porque ahora mismo con el decreto del estado de alarma, un restaurante cierra su puerta, ¿vale? Eso es un supuesto de fuerza mayor. Pero si este restaurante, me estoy inventando, es un ejemplo que pongo, si este restaurante se reinventa y organiza comidas
y las reparte a domicilio, eso ya no es un caso de ERTE por fuerza mayor, sino por causas económicas. ¿Vale? Pero bueno, Vale. la pregunta es, ¿se cotiza siempre? La empresa siempre cotiza por el empleado al 100%, no está bonificado en este caso. De acuerdo. Están llegando bastantes preguntas que son más de tipo jurídico y esas yo creo que vamos a intentar contestarlas de manera individualizada, porque si no nos desviamos un poquito. Y ya os voy a hacer, pues mira, un par de preguntas más ligadas al objetivo del webinar, y una es muy bonita, es para María, si estáis pensando hacer algún tipo de iniciativa para que los empleados puedan donar parte del importe de los tickets a comedores de hospitales, porque dice que en su caso ha habido ya empleados que les han solicitado hacer algo en este sentido. Así es. Nosotros trabajamos ya con Acción contra el Hambre, en la que todos los empleados pueden hacer sus donaciones. Y a día de hoy estamos trabajando con ciertas compañías, además grandes, que lo han solicitado ellas, y estamos barajando y viendo a quién quieren donarlo, y lo estamos tramitando sin ningún problema. Incluso si quiere que se ponga en contacto con nosotros, le damos las organizaciones con las que a día de hoy estamos trabajando, y si incluso nos propone alguna más, encantados de hacerlo con ellos. Sí, están surgiendo muchísimas iniciativas. Sí, de hecho hay varias personas que dicen que sería bueno que mandarais algún tipo de folleto explicativo, porque como están surgiendo muchas dudas internamente con los empleados sobre el uso que se puede hacer, etcétera, de todos estos elementos de retribución flexible, pues que sería buena idea, incluso que se lo hicierais llegar. Esto lo preguntan, lo dicen ellos en concreto. Sí, es verdad que les bombardeamos de vez en cuando a información, porque cada vez que tenemos una noticia nueva o alguna novedad sí que se lo enviamos, pero creo que estoy de acuerdo en hacer un recapitulativo de todas estas novedades y los usos y demás, y se lo hacemos llegar sin problema. Además, como tenemos el listado de todas de los asistentes, lo hacemos. De acuerdo. Pregunta para Nuria y ya vamos acabando. ¿La formación se puede seguir descontando como compensación flexible? Sí, sin ningún tipo de problema. Bueno, a ver, claro. Aquí estamos ante la situación tan excepcional de si, por ejemplo, esa formación se puede seguir obteniendo a través de videoconferencias o de webinars como en el que estamos, o es una formación presencial, pero en el caso de la formación es un elemento de compensación que permite más flexibilidad, que puedan ser, por ejemplo, los tickets, restaurantes, que estén más limitados, ¿no?, por las condiciones de las que estamos hablando, pero la formación se puede seguir descontando perfectamente. Que siguen entrando. A ver, esta dice, no sé si he entendido bien o mal. Cuando habéis dicho que en un ERTE de fuerza mayor la empresa no puede complementar, dice, ¿quiere decir que no puedo? ¿Puedo o no puedo? No. aclaramos. Si se ha entendido así, rectifico en este caso. No es que la empresa no pueda complementar en un ERTE por causas por fuerza mayor, por supuesto que lo puede hacer. Lo que decimos es que no tiene mucho sentido desde un punto de vista de contención de coste o acudir, porque vamos a ver, si yo acudo como empresa a un ERTE por fuerza mayor, es porque estoy teniendo una situación económica que me impide atender mis obligaciones con los empleados. En este caso es mantenerles el salario. Si yo me voy a un ERTE por fuerza mayor y planteo un complemento de salario, yo no sé hasta qué punto incluso me podrían cuestionar que ese ERTE tenga sentido por fuerza mayor, porque si tú tienes posibilidades de seguir pagándole parte del salario al empleado, lo normal, entre comillas, es que te vayas a un ERTE por causas económicas, organizativas, técnicas o productivas. Más que nada porque si la idea es ir a un ERTE por causa de fuerza mayor para obtener la bonificación del 100% en seguridad social, y luego al final va condicionado un mantenimiento del empleo de 6 meses, que ayer nos aclararon un poco cómo se va a enfocar, el planteamiento del ERTE, en mi opinión, no sería el correcto. Plantear un ERTE por fuerza mayor con complemento de salario no es coherente con la situación que la empresa está intentando transmitir.
Entendido. Pues ya la última es para Susana. ¿Qué recomendaciones darías en materia de comunicación para empezar a abordar con los empleados pues, estos ajustes que van a ser necesarios? Pues mirad, en la comunicación yo creo que hay que ser muy transparente con la situación de la compañía, abrir los libros, transmitir o educar, ¿no?, al empleado en cuál es la cadena de valor, ¿no?, dentro de la compañía, que muchas veces pues no nos ocupamos de eso, vamos a trabajar pero no sabemos cuál es la cadena de valor de la compañía, es decir, de dónde vienen los ingresos y por dónde se van los gastos. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo importante en educar en ese sentido, hacer un esfuerzo por educar desde el punto de vista económico y desde el punto de vista financiero cómo y por qué funciona una compañía, ser muy transparente en las medidas que se van a adoptar y a quiénes van a afectar, y eso requiere hacer un trabajo previo, unos deberes, como decía antes, ¿no?, de segmentación de colectivos en función de su vulnerabilidad, en función de su margen de maniobra en relación con los ingresos, con el flujo de ingresos que pueden permitirse o no, y hacerla muy desde la dirección, muy de tú a tú y muy en cadena, llamémosle de mando, donde no solamente la dirección general intervenga, sino también el que es mi jefe directo, ¿no? Y eso pues muy a menudo, muy continuo y muy en escucha en ambas direcciones, o en todas las direcciones, diría, de arriba a abajo, de abajo a arriba, pero también de lado a lado. Y bueno, pues también haciendo los deberes en el sentido de que sea justo, de que sea equitativo. Eso no quiere decir que sea para todo el mundo igual, pero sí tiene que ser justo y equitativo. La transparencia hoy por hoy no es algo que yo pueda elegir hacer o no hacer. Lo tengo que hacer porque si no le doy transparencia yo y no hago las cosas bien yo desde dentro de la empresa, mis empleados la van a buscar por otra vía, y cada vez es más público todo lo que hacemos también en retribución. Lo estáis viendo diría que en los últimos años, pero en los últimos días pues mucho más, ¿no?, porque es noticia constante del coronavirus y cómo afecta al empleo y a los salarios de los empleados. Así que yo es que no escatimaría medios en ser transparente, en hacer esa comunicación, como digo, constante, cara a cara, por todos los medios que podamos, con los deberes bien hechos y siendo pues eso, muy incisivo en por qué esas decisiones se toman y cuál es la justificación del negocio por la que se toman. Y luego no olvidemos tampoco el momento de la recuperación. Es decir, hay que hacer hincapié en la comunicación de ese compartir, ¿no?, el sacrificio que estamos haciendo todos, pero también en qué puede pasar después. Tenemos muchísima incertidumbre, pero si pensamos en que nos vamos a recuperar y que podemos marcarnos otros éxitos futuros, pues que también seamos transparentes y hagamos el esfuerzo por comunicar cómo vamos a compartir la recuperación, ¿no? Yo creo que eso deja muchísimo más tranquilo a todos los empleados, cumpliendo esa máxima de paga bien a tus empleados, y bien no quiere decir mucho, pero sí bien, sí justamente con las circunstancias que uno tiene, y consigue que se olviden de qué les pagas para centrarse en por qué les pagas, ¿no? Así que comunicación, hasta 3 veces y comunicación. Yo, sí, si me Pues permites, no, iba a hacer un inciso, si me permitís, salido de lo que dice Susana. El ejercicio de comunicación, la oportunidad de hacerlo y hacerlo bien la tenemos ahora mismo, sobre todo en todas estas empresas, todas las empresas que están presentando ERTEs y que tienen a gran parte de su plantilla bajo una situación temporal de desempleo. Es importantísima la comunicación. Quiero decir, ya no es solo sentarte después con los recortes y qué es lo que va a pasar y cómo esperamos de ti, sino el hecho de cómo estamos comunicándonos con los empleados que ahora mismo tenemos en una situación de incertidumbre. Porque estos mismos empleados que están bajo estas medidas temporales son nuestro capital humano, son todas las personas que hemos estado formando, las que nos van a sacar adelante la compañía. Si ahora mismo en este estado de incertidumbre
no hacemos un ejercicio extra de comunicación. ¿Cómo va el ERTE? ¿En qué consiste el ERTE? ¿Cómo te va a afectar? Si no les damos tranquilidad ahora, cuando todo esto termine y lo recuperemos al 100%, hago un poco de memoria de lo que ha comentado Susana, habremos perdido bastante de su confianza, ¿no? Porque ahora mismo muchos de ellos son familias que a lo mejor las dos personas están en un ERTE, no han cobrado a lo mejor el mes de marzo, no saben si van a cobrar el de abril, nadie les comenta nada, no saben cuándo van a obtener el desempleo. Si pudiéramos hacer un esfuerzo de comunicación con ellos ahora, yo creo que ese es más que el ensayo general para lo que venga después. Yo creo que todo se resume en una reflexión muy cortita, y es que en tiempos de crisis es cuando de verdad se dirime la reputación corporativa de las empresas. Así de sencillo. Creo que ha valido la pena porque hay muchísima gente todavía conectada, eso significa que estamos dando respuesta a sus dudas. Lamentablemente a todas no, intentaremos hacerlo ahora por privado. A las que nos quedan hay bastantes relacionadas con temas, por ejemplo, de seguros de salud, y lo que queremos es organizar una sesión específica de seguros de salud. Y en este sentido os animo a todos de verdad a que nos hagáis llegar vuestras sugerencias para que este tipo de webinars pues de verdad respondan a lo que vosotros necesitáis. No queremos incordiaros, no queremos despistaros de lo que realmente importa ahora y a lo que tenéis que dedicaros. Simplemente queremos daros información que os ayude con nuestros expertos, con los expertos que todos conocéis. Los de hoy, muchísimas gracias Susana, muchísimas gracias Nuria, muchísimas gracias María. Ha sido un placer. Tengo un montón de correos ahora mismo, de comentarios de agradecimiento por la claridad de la exposición, la profundidad también de las respuestas. Así es que el mérito sobre todo es vuestro. Gracias a todos y como siempre os digo, mientras esto dure y ya queda menos para que acabe, cuidaros muchísimo. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Adiós.